Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Revista de Medio Oriente, análisis de los medios con Masa Gabriel. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, de vuelta aquí en los micrófonos en esta sección, en este programa que diriges para hablarnos de medios de comunicación, como siempre, como cada semana haces aquí en Radio Sefarad, trayendo parte de tu trabajo de cámara aquí a la radio. Hoy nos hablas de un artículo que se ha publicado en El País y que refiere a la intifada. Háblanos un poco más de él. Bueno, es un artículo que se titula Lecciones de una intifada no violenta en Jerusalén. Intifada lo ponen entre comillas. Y hace referencia a todas estas semanas estos días que hemos vivido después del asesinato de los dos soldados, de los dos policías israelíes, y que se instalaran las medidas de seguridad para evitar que pasaran armamento, etcétera. Y bueno, el análisis viene a decir que Israel cedió ante un movimiento civil de resistencia no violento que presentaron los palestinos. Y francamente es sorprendente que hablen de esta manera de lo que ha sucedido, porque recordemos que las manifestaciones han consistido en confrontaciones con la policía, lanzamiento de cócteles Molotov, choques, ha habido incluso intentos de apuñalamiento en estos tiempos y el asesinato de una familia de 3 miembros de una familia que estaban cenando en Shabbat. Entonces, si esto no es violento, pues francamente es curioso. ¿Qué ocurre? Que en este artículo él menciona la entrevista que le hace a un portavoz de la OLP, que es Xavier Aboueid, que dijo que el movimiento surgió de la calle de forma no violenta y entonces, bueno, pues utilizan esta idea, estas declaraciones para hacer el análisis como confirmando lo que dice el portavoz de la OLP. En el artículo no hay ni una sola voz israelí, por lo menos que pueda explicar el planteamiento israelí respecto a eso. Sí hay una fuente consultada que es un portavoz del ejército israelí, pero habla de otra cosa, habla de la crisis con Jordania, no hace ninguna referencia a lo que ha sucedido con los palestinos y a lo que sí, cuando sí sacan otro comentario de algún israelí son declaraciones del ex primer ministro Ehud Barak y un artículo de Haaretz, en cuyo caso, en ambos casos, pues se critica a Netanyahu o a Israel. Es decir, no hay una sola explicación desde la otra perspectiva, desde alguien que pueda decir, señores, todo esto es un libelo difundido por las autoridades mismas, por el Waqf, por la autoridad palestina, por Hamas. Incluso hay algunos análisis que dicen que estaría Irán detrás. No importa, en cualquier caso no hay ningún tipo de contraparte, es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Es decir, que una vez más el país ofrece una sola versión, una versión que es los palestinos aparecen como imágenes angelicales, sin ninguna responsabilidad en nada, y los errores son israelíes y además no se consulta a nadie. Es más, hasta tal punto esa manera de plantearlo ya es la única existente, que incluso, por ejemplo, cuando hace mención al asesinato de esta familia, de estos 3 miembros de una familia que estaban cenando en Shabbat en su casa, el país humaniza no a las víctimas, sino al terrorista. Plantea que habla de 3 colonos israelíes apuñalados en un asentamiento en Cisjordania por un joven palestino. O sea, los israelíes son colonos en un asentamiento, pero el palestino no es terrorista, no es asesino, es joven. O sea, se describe al palestino como un joven y a los israelíes como colonos. ¿A quién están tendiendo las simpatías de quien escribe? ¿Hacia dónde está empujando la balanza? ¿Dónde quiere que caigan los cariños del lector? Estas revueltas pacíficas. Es importante también destacar algo que no ha sido mencionado, y es que
el bulo de que los judíos quieren cambiar el statu quo del monte del templo viene de hace mucho tiempo. De hecho, el maestro de este bulo fue el gran muftí de Jerusalén, quien fuera aliado de Hitler en su momento, y en 1929 ese bulo se cobró la vida de 135 judíos en Hebrón. Y se ha empleado en muchas ocasiones, se empleó para justificar la llamada Segunda Intifada, que ha estado demostrado que era algo que ya estaba armado, pero se utilizó la visita de Ariel Sharon al Monte del Templo para poder justificar lo demás. Es decir, que esto no es algo nuevo, pero todo este contexto brilla por su ausencia. Y lo que ya es la guinda, es la última frase del artículo. El periodista se pregunta si las tropas israelíes están preparadas para afrontar, dice, un desafío palestino inspirado en las ideas de Mahatma Gandhi o Martin Luther King. O sea, dos figuras que apelan la mente del lector a la idea de paz, de justicia, etcétera. Lo utilizan para comparar unos movimientos palestinos que, insisto, hablamos de apuñalamientos, hablamos del asesinato de estos civiles, hablamos de cócteles Molotov. Es una comparación que, aparte que es completamente absurda, que no se sostiene, no hace más que vender esa imagen angelical de la que estábamos hablando de los palestinos, completamente desligada de la realidad, en la que no son responsables absolutamente de nada. Y obviamente matar civiles no era parte del ideario ni de Gandhi ni de Martin Luther King. Y es más, y tiene que ver con otro artículo que hemos publicado, son esas noticias que la prensa española por algún motivo pasan inadvertidas, con lo cual cada vez más recomendamos a la gente que lean en otros medios. Es cuando recientemente en el Times of Israel explicaron que la autoridad palestina ha aumentado un 13% el presupuesto que está destinado a los palestinos que están presos en las cárceles israelíes. Les pagan a las familias de los mártires, lo que llaman mártires, con un presupuesto del Ministerio de Economía dan 345 millones de dólares para quienes están en cárceles israelíes por terrorismo. Es decir, el joven que acuchilló a estas 3 personas que estaban cenando va a recibir unos $3.000 por mes por haber hecho eso. Y esto en los medios en español no dicen absolutamente nada. No hay palabras, no hay nada que puedan decirlo. Es una barbaridad. Incluso te intentan vender que son movimientos espontáneos de la calle. No son espontáneos ni de la calle, están mantenidos, están financiados, y recordemos que ese dinero sale de los impuestos de los países occidentales. Entre otros, España es uno de los países que más dinero da a la autoridad palestina para que financien el terrorismo. Y es algo que, como decías, y hemos repetido muchas veces aquí en Radio Sefarad, no se muestra en los medios españoles. Es una información que parece que no es que se oculte, es que directamente no se hace referencia a ella, ¿no? No, es que todo aquello que pueda ensuciar una imagen angelical de los palestinos, que es lo que da la impresión de que es lo único que quieren mostrar estos medios, por lo menos ahora de esto que hablábamos del país, pues no hay un asesinato de unos israelíes te van a convertir al israelí en colono, al asesino en joven. No hay, la idea es que no haya ni un ápice de comprensión, ya ni te digo simpatía, es decir, ya es que desde una perspectiva periodística puramente fría y racional está mal. No permiten la comprensión de uno de los lados de la historia, de la historia. Parece que el lector no pueda comprender bajo ninguna circunstancia ni los miedos, ni las amenazas, ni los verdaderos problemas a los que se enfrenta la sociedad israelí, puesto que la sociedad israelí no tiene cabida, solamente cuando estamos hablando de alguien que vaya a criticar al gobierno israelí. Bueno, pues la próxima semana volveremos de nuevo aquí a Radio Sefarad con Revista de Medio Oriente para que los oyentes puedan comprender mejor
la parte que parece que siempre queda en los medios oculta o al menos desvirtuada, ¿no? sin dar la parte que se merece. Para ello tenemos a Masa Gabriel para contarnos un poco más sobre los medios y sobre la verdad de Israel. Muchas gracias, Masa, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.